Señoras y señores, complementando rápidamente el vídeo anterior, porque siempre me dejo algo en el tintero, es indefectible, les quería comentar, decía el personaje de Saúl en Expulsión de la Bestia Triunfante, es frecuente, oh Sofía, sabiduría, que los más sabios no sean los más ricos, ya porque se contentan con poco, y este poco lo estiman bastante, si es suficiente a la vida. Ya por otra causa, la cual es sin duda que mientras se preocupan de empresas más dignas, no mucho andan de aquí para allá con el fin de encontrarse a una de esas dos divinidades, la riqueza o la fortuna. Básicamente, así es como se define que generalmente aquel que está interesado en un enriquecimiento de carácter espiritual, que al fin y al cabo es el único al que estamos llamados en esta cuerda, porque todo lo demás, como viene, se va. Son las cuestiones, hemos nacido con una mano delante y otras detrás, y acabaremos con una mano delante y otra detrás, dentro de esta cuerda orgánica, básicamente. Dentro de lo que es el percurso, la aventura carcásica de nuestra existencia, todo aquello que representamos desde nuestra fisicidad, que está condenado a lo efímero y a lo caduco, el percurso es ese, es ello. El gran problema es que ya hay una voluntad especificada y agendada en hacernos olvidar quién existe dentro de esta carcasa. El gran problema es que se ha generado, paulatinamente se ha ido degenerando, perdonen la paradoja, toda esa proyección metafórica de la realidad cósmica se ha ido degenerando en una mayor y mayor y mayor y mayor sanación de la carcasa, con la consecuente aminoración, exterminación y aniquilamiento de la esencia que efectivamente contiene esa carcasa. Es decir, esto es como si usted tiene un plátano, lo abre, tira el fruto y se come la cáscara. Bien, básicamente nuestra sociedad ha ido degenerando agendadamente, nada es casualidad, ha ido degenerando al punto de hacernos olvidar que dentro de la fruta, de ese fruto, el continente es el que posee la esencia y el contenedor no es más que una superficie destinada a, digamos, dar cuerpo, espacio y materialidad a esa esencia. Es como ver una flor e ignorar que esa flor es una semilla brotada. Bien, básicamente es el resumen de lo que les estaba explicando sobre la riqueza, la pobreza, como dos aspectos de la misma realidad. Pero miren ahora, ya que llevo 5 años leyendo muchas obras de la historia de la humanidad para poder de alguna manera ilustrar lo que nos están haciendo, lo que está haciendo este proyecto absolutamente infame de supuesto transhumanismo, qué vanidad, qué presunción, transhumanismo, transhumanismo, Yuval Noah Harari. Ponte de rodillas y cómemela por detrás. Transhumanismo, bien, son estos señores, son tan ridículos, son absolutamente ridículos. A la que usted se lea 3 o 4 libros, les saca las vergüenzas a estos miserables. En primer lugar, porque ni tan solo estos miserables se los han leído. Eso para empezar. Y en segundo lugar, porque no representan más que la reverberación de todo aquello que sobra. Y no me malinterpreten, sobra en el sentido de que ejerce su función, pero es una función que una vez ejercida hay que apartarla, porque son tóxicos. Esto es como cuando usted hierve un caldito, que toda la mierda acaba flotando en la superficie. Coja usted una cucharita y saque esa mierda y tírela a la basura, o póngala en el compost, que para algo servirá, porque todo se puede reciclar, pero sáquela de allí antes de comerse el caldito, porque ya está, ya ha ejercido su función. Todo aquello que esencialmente debía transmitirse al caldo ya está en el caldo, y esa basurilla, esa espumilla,
esa secreción que flota en la superficie, sáquela y tírala a la basura. Bien, básicamente esa secreción es lo que se está pretendiendo hacer la esencia de una sociedad degenerada. Pero no cuela. ¡No cuela! Cuela si usted no ha leído un libro en su vida o se deja seducir por determinados discursos que serían dignos de una ameba protozoica. Y creo que el ser humano se ha ganado la dignidad anímicamente de poder llegar a discernir lo que es verdad y lo que es mentira dentro de un universo que de base es absolutamente alucinatorio. Pero esa analogía con respecto al Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, en este libro del siglo XVI, 1584-85, fue escrita la expulsión de la bestia triunfante, 84, 85, 86. Dice, muy bien, Osaulín, Júpiter ha encargado, impuesto y ordenado al juicio que vea si es cierto que inducen los pueblos al desprecio, o cuando menos a la poca consideración de los legisladores y leyes, haciéndoles entender que éstos proponen cosas imposibles, los legisladores y las leyes. Transportémonos al momento actual. ¿Quiénes son nuestros legisladores y nuestras leyes? No son estos señores que vota usted cada 4 años, me importa un carajo, que usted sea socialista o pepero o boxeo, me da igual, me da igual. Son todos peones de un sistema que de base mantiene una estructura totalmente ajena a la naturaleza espiritual del ser humano. Los legisladores, los gobernadores y las leyes, haciéndolas entender que estos proponen cosas imposibles y que mandan como por burla, se nos ríen a la cara, o lo que es lo mismo, para dar a conocer a los hombres que los dioses saben mandar lo que aquellos no pueden poner en ejecución. Asimismo, ve así, mientras dicen que quieren reformar las leyes y religiones imperfectas, aquellos que dicen, démonos al progreso y, de forma iconoclasta, destruyamos viejos prejuicios y caminemos hacia una nueva sociedad mucho más condescendiente y tolerante y democrática con el ser humano. Vean ustedes que generalmente y a lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que esgrimen estos argumentos son los mayores y más grandes inquisidores de todas las civilizaciones, los grandes representantes de las peores dictaduras. Y, en este caso, la dictadura naciente que se nos está pretendiendo instaurar, comulgando con ruedas de molinos, yo la llamo la dictadura tecnodigital y ecofascista. Dictadura tecnodigital y ecofascista. Analicen ustedes esos términos y tienen resumida en esa frase exactamente todo lo que pretenden y todo a lo que estamos siendo sometidos. Asimismo, vea si mientras dicen que quieren reformar las leyes y religiones imperfectas para mayor gloria y regocijo del progreso, vienen por el contrario a destruir todo cuanto en ellas existe de bueno y a confirmar y exaltar a las constelaciones todo lo que en las mismas puede existir o fingirse de perverso y de vano. Vea si hacen otra cosa que impedir las conversaciones. Censura. Nunca hemos sufrido, ni en esas épocas que se rememoran continuamente, el comodín de Franco y de la dictadura que todavía a día de hoy se sigue utilizando, cuando ha pasado prácticamente un siglo. Vean si no estamos en estos momentos sometidos a un proceso de censura. Yo les digo que sí, como comunicador y como humorista gráfico, les digo que jamás en mi vida, en los casi 30 años que llevo ejerciendo esta profesión, me he visto sometido a mayor persecución y proceso de censura. No les voy a repetir mis 156 cuentas de Facebook cerradas, mis 4 Twitters cerrados, mis 3 Instagrams,
mis 3 YouTubes, etcétera, etcétera. Jamás, como ahora, y lo que es más pernicioso e insoportable, puesto que, ejercido bajo un supuesto proyecto de democracia y progreso, jamás, como ahora, nos estamos viendo sometidos a un ejercicio de censura no parangonable, sino infinitamente superior al de todas esas supuestas dictaduras que todavía a día de hoy se utilizan como excusa para seguir decretando paulatinamente el liberticidio representado por esa Agenda 2030 y ese Foro Económico Mundial que nos va privando paulatina y progresivamente, poquito a poco y a cuentagotas, ventana de Overton, rana de Chomsky, de nuestros derechos básicos constitucionales, por lo que pueda servir esta expresión dentro de un concepto socialmente organizado. La sociedad y la comunidad siempre comporta en sí mismo un decremento y una deprivación de libertad. Dice pues, asimismo ve así, mientras dicen que quieren reformar las leyes y religiones imperfectas, que vienen por el contrario a destruir todo cuanto en ellas existe de bueno y a confirmar y exaltar a las constelaciones todo lo que en las mismas puede existir o fingirse de perverso y vano, perversidad y vanidad. Vean, se hacen otra cosa, estos supuestos progresistas, que impedir las conversaciones a través de la censura, romper las concordias. Están resucitando la homofobia, el machismo, el racismo. Y lo están resucitando de forma absolutamente agendada porque su principal voluntad es la de la disgregación. Divide y vencerás. ¡Qué vieja táctica para ser progresistas! ¡Qué medios tan casposos, rijosos y anticuados para ser demócratas futuristas! Romper las concordias, disolver las uniones, rebelar a los hijos contra los padres, los siervos contra los dueños, los súbditos contra los superiores, provocar el cisma entre naciones y naciones, pueblos y pueblos, amigos y amigos, hermanos y hermanos, y poner en desacuerdo las familias, ciudades, repúblicas y reinos. En conclusión, si mientras ofrecen la paz, llevan donde quiera que van el cuchillo de la división y el fuego de la dispersión, robando el hijo al padre, el pariente al pariente, el ciudadano a la patria, y ocasionando otras separaciones horrendas y contra toda natura y ley. Llámenlo ustedes memoria histórica, ideología de género. No, las mujeres no existen, son un constructo heteropatriarcal. Basta autopercibirse lo que sea y uno se convierte en lo que quiera ser a efectos legales. Y nosotros decretaremos a efectos legales lo que nos interese, no en términos de la libertad individual, espiritual, psicológica de los ciudadanos a los que comamos la olla con nuestras doctrinas, sino en términos a el nicho de voto y por tanto de poder que esas comunidades marginales a las que nosotros supuestamente empoderamos tengan a la hora de perpetuarnos en el poder. Señoras con señores, ese es el plan. Fíjense que no hace falta ser Einstein, ni tampoco ellos son unos genios de la maldad. Están repitiendo viejos patrones. El progreso, señoras con señores, el progreso, que lo llaman ellos, es la metáfora de lo más reaccionario que siempre se tiene que sacudir la humanidad a lo largo de su historia. Roban al hijo del padre, al pariente del pariente, al ciudadano a la patria y ocasionan separaciones horrendas contra toda naturaleza y ley. Ve así mientras se llaman ministros de uno que resucita muertos y sana enfermos, siendo por el contrario los peores de la tierra, estropean los sanos y matan los vivos. Cuando hablan de salud,
generan enfermedad como nuevo nicho de mercado. Ahí tenemos hace 3, 4 años el fraude sanitario y todo lo que se está derivando de esa mafia farmacéutica que por primera vez de forma explícita ha logrado meterse en el bolsillo a las instituciones y de aquellos polvos estos lodos. Por ello, señoras y señores, cuando ahora que se está revelando todo lo que ha sucedido, muchos de aquellos que hace 4 años le llamaban loco ya están diciendo, no, bueno, sí, era verdad, pero esto siempre ha sucedido así, la mafia farmacéutica. No, cariño, no estamos hablando de la mafia farmacéutica. Estamos hablando de la connivencia de las instituciones que tú votas cada 4 años con la mafia farmacéutica, que es un sujeto nuevo que tenemos que poner encima de la mesa, por mucho que tú lo quieras evitar. No hablamos de mafia farmacéutica, hablamos de la toma de la mafia, que se ha metido en el bolsillo a las soberanías nacionales y a las instituciones en las que tú dices todavía creer, aunque en tus fueros internos sabes muy bien que no crees, pero prefieres no denunciarlo porque dices, a ver si me va a salir más caro todavía. Me han envenenado, han matado a mi padre, mi hijo está mermado, probablemente dentro de pocos años va a manifestar una enfermedad y yo mismo, pero mejor callarse. Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. Como el cornudo y el apaleado. Sabe que ya es cornudo, pero dice, mejor cállate. No lo aires, cállate. Haz como que no lo sabes. Y así vivirás más tranquilo. No. Así, sencillamente, todo el mundo sabrá que tu señora es una jaca de monta. Y se pondrán en cola y a la fila para montarse a tu señora. Y tú seguirás mirando hacia otro lado y diciendo, yo no veo nada. ¿A mí qué me estás contando? No. Bien, señoras y señores, esa es la táctica. Cuentan con su miedo, cuentan con su pusilanimidad. Cosa que a mí me estaría bien si su pusilanimidad no me estuviera afectando a mí personalmente, porque ustedes están abonando el campo para decretos abusivos y aberrantes en una sociedad en la que yo todavía tengo la desgracia de vivir. Y yo me rebelo, porque no tolero esos abusos. Pero su connivencia, su silencio, por mucho que cuando hablamos entre bastidores usted venga a decirme si es verdad lo que dices, pero esto ha pasado siempre, por mucho que su gentil pusilanimidad, para no poner en riesgo su hipoteca, quiera usted hacerla pasar por discreción y por prudencia. Y esto es particularmente malicioso, no ya ignorante, ya no puede usted excusarse en la falta de información. Malicioso y cobarde. Triplemente malicioso y cobarde si además usted tiene descendencia, porque está abonando un mundo en el cual sus propios hijos, que supuestamente son lo que más usted quiere, no van a tener ni la cuarta parte de las libertades que tuvo usted. ¿Qué hay de más repugnante que esa dejadez moral e intelectual? No ya para con usted, para su propia dignidad, sino para la de aquellos que supuestamente son lo más importante en su existencia, que son sus hijos. ¿Ves? ¿Qué especie de paz y concordia es la que proponen a los pueblos miserables, por si acaso quieren y ambicionan que todo el mundo concuerda y consienta en su maligna y presuntuosísima ignorancia y aprueba su malvada conciencia mientras ellos no quieren avenirse ni condescender con ley, doctrina o justicia alguna? Y en el resto del mundo no se ve tanta discordia y disonancia como aparece entre ellos. Observe además si a consecuencia de esto, entre 10.000 de tales pedantes, se encuentra uno que no tenga su catecismo formado y publicado, o por lo menos para publicar, o que apruebe otra institución que la propia, y no halle todas las demás algo que condenar, reprobar o poner sin duda, en duda, al paso que la mayor parte de ellos, siempre en desacuerdo consigo mismos, anulando hoy lo que escribieron el día anterior.
puesto que son personajes peligrosos que no responden a principios éticos ni morales, sino a nichos de mercado. Y esos personajes son aquellos que tienen a sus propios títeres sustituyendo en una suerte de invasión de los ultracuerpos sus supuestas soberanías nacionales que ya no existen. Con sus representantes políticos en unos parlamentos que ustedes refrendan y legitimizan cada 4 años para que continúen implementando estas aberraciones. Vea qué progresos realicen y qué costumbres susciten y provoquen en nosotros por lo que se refiere a actos de justicia y caridad, conservación y aumento de bienes públicos, si por su doctrina y magisterio se levantan academias, universidades, templos, hospitales, colegios, escuelas u otros edificios análogos, o bien, si donde estas cosas se encuentren son las mismas, o degeneren y hayan cada vez menos, y para el mismo objeto que eran antes de venir y comparecer ellos entre las gentes. Luego advierta si por su cuidado estas cosas han ido en aumento o si por su negligencia han disminuido o se han arruinado, relajado o pervertido. Además, si son ocupadores de bienes de otros o distribuidores de bienes propios. Y finalmente, si estos que manejan su propio caudal aumentan y conservan, como hacían sus contrarios predecesores, los bienes públicos, o bien, junto con estos, lo disipan, lo despilfarran, lo derrochan, lo prevarican, distraen y consumen, y mientras echan por tierra las obras, extinguen todo celo para hacerlas nuevas y conservar las antiguas. Si así es, y de tales cosas fueran acusados y con vicios, o después de advertidos se mostrasen incorregibles y obstinados, manda Júpiter al juicio, bajo pena de perder aquel grado y preeminencia que tienen en el cielo, que los disipe, disperse, destruya y anule, y borre de la memoria, con cualquiera virtud, modo o industria, hasta el nombre de tanto pestífero germen. Y añade a esto, termino, que haga entender a todas las generaciones del mundo, bajo pena de su ruina, que se armen en favor del juicio, en tanto se lleva a ejecución el decreto de Dios contra esta plaga del mundo. Expulsión de la bestia triunfante. Señoras con señores, nadie está llamado a ser un héroe, pero creo que como seres humanos, todos estamos llamados a ser seres pensantes. Nada más.